Ciao a tutti, hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso punto que es bastante versátil, así se ve por la parte de atrás. Es un punto que se puede utilizar para hacer alfombras, se puede utilizar para hacer carteras, hacer mochila, incluso podría decir que para hacer un cojín, dependiendo del material con el que lo utilices. Pueden ser esos cojines para usar en el exterior, dígase en el jardín de tu casa. Realmente está muy interesante y súper fácil de hacer este punto. Así que si te interesa saber el paso a paso, quédate a ver este video. Bien, este es el material que voy a estar utilizando, el cordón que voy a estar utilizando para hacer esta muestra. Es un cordón en poliéster, tiene un grosor de 3 milímetros. Voy a estar utilizando también lo que es una agujeta de 3 milímetros. Este punto tú lo puedes hacer incluso con algodón o lo puedes hacer también con acrílico. Bien, vamos a empezar haciendo un punto de inicio. Bien, y vamos a hacer 16 cadenas para esta muestra, más 2 cadenas que nos va a permitir pasar a lo que va a ser la primera fila. Cabe destacar que si tú necesitas hacer una muestra o hacer algo más grande, puedes utilizar la cantidad de cadenas que necesites, no importa si estas terminan en números pares o números impares. Bien, voy a iniciar a hacer mis 16 cadenas. Bien, 2, 3. Voy a continuar y voy a regresar cuando termine de hacer mis 16 cadenas más 2 cadenas para subir. Bien, aquí me encuentro con mis 16 cadenas más 2 para subir. Vamos ahora a trabajar lo que sería un punto a medias. ¿Qué quiere decir un punto a media? Van a ser puntos que no se cierran hasta que no finalicemos completo todo el trayecto. Bien, vamos a tomar hebra y nos vamos a posicionar en lo que sería nuestra tercera cadena. Si te fías, subimos con 2 y vamos a nuestra tercera. Bien, aquí pasamos hebra, estiramos y no cerramos. Si te fías, ya aquí tenemos en el ganchillo 3 hebras. Bien, vamos a tomar hebra nueva vez y vamos a pasar al próximo punto. Bien, y estiramos. Una vez tenemos las 5 hebras montadas en el ganchillo, vamos a cerrar. Bien, y ya aquí tenemos lo que sería nuestro punto, tomando en cuenta esto aquí. Bien, entonces ahí mismo vamos a volver a repetir lo que hemos hecho. Vamos a tomar hebra, pasamos por aquí, tenemos 3 montadas en el ganchillo, tomamos hebra nueva vez, vamos a la próxima cadena. Bien, y una vez tenemos 5 hebras montadas en el ganchillo, vamos a cerrar. Bien, vamos a repetirlo una vez más. Tomamos hebra, pasamos por este mismo punto donde ya hemos trabajado. Bien, tenemos 3 hebras montadas en el ganchillo, tomamos hebra nueva vez y pasamos. Bien, ya aquí cerramos este punto. Bien, y básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo por toda esta fila. Volvemos nueva vez en ese mismo punto, ¿ves? Hacemos un punto sin cerrar, tomamos hebra nueva vez, vamos al próximo punto. Bien, y aquí cerramos. Bien, yo voy a continuar para explicarte la próxima fila. Bien, aquí ya me encuentro terminando lo que es la fila número 1. Para ello vamos a hacer lo mismo, tomamos hebra. Bien, tomamos hebra nueva vez y cerramos. Bien, ahora vamos a hacer una cadena y ya aquí concluimos lo que sería nuestra fila número 1. Bien,
vamos a subir con otra cadena, giramos el proyecto y ahora vamos a trabajar en puntos bajos, pero el punto bajo lo vamos a estar tomando desde otra perspectiva. Bien, en vez de tomarlo así, ¿ves? Lo vamos a tomar por aquí, por el frente. Suele ser un poco tedioso al inicio, pero ¿ves? Porque la parte derecha de nuestro proyecto será esta, ¿ves? Entonces vamos a hacer un punto bajo tomando por esta primera hebra. Bien, en cada punto vamos a hacer un punto bajo en cada punto tomando por la primera hebra, así, ver que así. Bien, de manera tal que va a iniciar a quedar esta especie de relieve aquí, ¿ves? Vamos a hacerlo una vez más, ¿ves? Por aquí. Bien, yo voy a continuar hasta llegar al final. Y bien, yo aquí me encuentro terminando lo que es la fila número 2. Aquí voy a hacer el último punto. Bien. Y voy a subir con 2 cadenas. 1 y 2. Giro mi proyecto y ya aquí puedes ver cómo va quedando. Bien. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos en la primera fila, solo que en vez de tomar hebra por aquí, vamos a estar tomando hebra por aquí abajo. Bien, vamos a tomar hebra así. Tenemos 3 montadas en el ganchillo, tomamos hebra nueva vez, pasamos al próximo punto y cerramos. Bien, en ese mismo punto vamos nueva vez a tomar hebra, tomamos hebra en el próximo punto y cerramos. Trabajar arriba de este punto lo que hace es, en caso de que tú lo vayas a utilizar para hacer carteras o mochilas, incluso para hacer una alfombra, hace que el tejido quede más fuerte. Vamos a ver si te muestro algo aquí. ¿Ves? Queda más grueso. ¿Ves? Y bien, vamos a continuar haciendo lo mismo por toda esta fila. Tomamos hebra en ese mismo punto donde ya hemos trabajado. Bien, ahí tenemos 3 montadas en el ganchillo. Tomamos hebra nueva vez, vamos al próximo punto. Aquí tenemos 5 montadas en el ganchillo y cerramos. Bien, ¿ves cómo va quedando? Vamos a repetirlo una vez más. Tomamos hebra en ese mismo punto donde trabajamos, entramos. Bien, tomamos hebra nueva vez, vamos al próximo punto, entramos, estiramos, tenemos 5 hebras montadas en el ganchillo y cerramos. Básicamente eso es lo que vamos a estar repitiendo por el largo de toda nuestra muestra. Es decir, vamos a hacer esta especie de punto en esta fila, regresamos con un punto bajo en cada punto, trabajando siempre la parte de atrás como te enseñé, y luego repetimos. Bien, yo lo voy a hacer una vez más para que todo quede claro. Y bien, aquí me encuentro terminando lo que sería la fila número 3, aunque a simple vista se ve número 2, recordando que trabajamos arriba de esta fila que era de puntos bajos. Y bueno, vamos a cerrar esto. Bien, tomamos hebra, tenemos 3 en el ganchillo, tomamos hebra, tenemos 3, bien, cerramos y hacemos una cadena. Bien, y ya aquí tenemos nuestra fila terminada. Recuerda que en mi caso mi base tenía 16 puntos más 2 cadenas, lo que quiere decir que el cuerpo
de mi muestra tiene que tener 16 puntos. Y a medida que vaya trabajando, dependiendo de la fila que sea, voy a subir o con una cadena o con 2 cadenas. En este caso, vamos a subir con una cadena porque vamos a trabajar en puntos bajos. Bien, recuerda que los puntos bajos los vamos a estar trabajando tomando hebra en la parte de adelante. Bien, así. Y bueno, ya aquí estoy terminando esta fila que sería la número 4. Y para ello vamos a cerrar aquí. Bien, como vamos a trabajar este punto, vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2, giramos el proyecto y aquí iniciamos de nuevo. Tomamos hebra, pasamos por aquí, ¿ves? Sacamos, no cerramos, tomamos hebra nueva vez, pasamos por aquí, sacamos. Una vez tenemos 5 montadas en el ganchillo, aquí cerramos. Repetir nueva vez. Tomamos hebra aquí, tomamos hebra y pasamos nueva vez. Bien, y aquí cerramos. Bien, ya ahí formamos nuestro primer punto. En ese mismo punto pasamos hebra, tomamos hebra y pasamos de nuevo en el próximo punto y aquí cerramos. ¿Ves? Básicamente es lo que vamos a estar haciendo hasta lograr el alto deseado. Vamos a hacer este punto, luego que terminemos subimos con una cadena y hacemos un punto bajo en cada punto, trabajando solo una parte del punto, ¿ves? Dejando esta así en relieve y luego repetimos a hacer este mismo punto. Yo voy a continuar para enseñarte la muestra un poco más grande. Wow, miren los detalles de este punto, miren cómo quedó esta muestra, que la verdad lo veo y vienen un sinnúmero de ideas a mi cabeza. Como te había comentado en un inicio, se pueden crear alfombras, se pueden crear incluso cojines para la decoración de tu terraza. Todo depende del material con el que decidas tejer este punto. Se pueden hacer carteras, mochilas, porque es un punto bastante resistente. Si te gustaría ver algún proyecto con este tipo de punto, no olvides dejármelo en los comentarios, que yo encantada lo haría para ti. Incluso si te ocurre alguna idea diferente a la que ya he mencionado, déjamelo en los comentarios también. No olvides que en la cajita de descripción te dejo todas las informaciones en relación a esta muestra, en relación también a los medios de contactos para que te puedas comunicar conmigo en caso de que tengas alguna duda. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.